Gracias a la gente de Argentrigo por la invitación, gracias a ustedes por estar acá. El mío es parte de un panel y voy a tratar que en la presentación van a quedar algunos puntos que después Pilo y Patricio van a profundizar, porque así es como lo coordinamos. Pusimos el título de esta charla, Empresas en sus ejes, que es los 3 ejes que vamos a estar dando vuelta durante todo el panel. El primer concepto que nos parece importante desde el sector empresario es que nosotros somos empresarios y estamos decididos a asumir riesgos. O sea, no hay que sacarse ese lazo. No es que estamos esperando ayuda. En mi caso, yo, aparte de ser empresario, soy consultor, con lo cual interactúo mucho con empresas y este es un concepto que está. O sea, este partido se juega si este concepto es avalado por los socios, por los que ponen la plata, por los que ponen los recursos, por los que ponen los talentos. Entonces, esta es un poco la primera definición. Y después es cuando decimos nosotros, pensé que se había cortado la luz, ¿qué perfil tenemos en nosotros? ¿Qué perfil tiene el empresario agropecuario argentino? Si bien yo tengo relación con muchos eslabones de la cadena, con quien más tengo es, digamos, con lo que habitualmente se conoce como el productor agropecuario. Y en general, uno piensa que en Argentina, empresarios que están hace 20 o 25 años en el negocio, de mínima tienen esto, tienen un alto nivel de anticuerpos en sangre para tolerar situaciones que en otros lugares serían insostenibles. Entonces, cuando uno va afuera y dice, no, estamos con una inflación del 40%, sí, bueno, en realidad es del 25%, pero bueno, y el tipo, no, hay $2, hay una brecha, ok, y tuvieron una inundación y no puedo sacar el grano. Entonces, cuando uno explica ciertas cosas, muchas veces los empresarios dicen esto, lo relatan, después piden un par de mates y sigue la charla. Entonces, tenemos un nivel de anticuerpos. Lo interesante va a ser saber si el día que Argentina tenga un giro hacia otro lugar o más positivo para este negocio, vamos a tener los anticuerpos para movernos en un mundo de capitales entrantes, de mayor competitividad. Pero claramente para este entorno sabemos definirnos. Ahora, a veces nos sentimos así, que no sabemos si somos alcancía y reserva de valor o jamón del medio. Estás en un punto en el cual nuestra mirada a veces decimos lo que estamos hoy, esto es una cadena, somos potentes y a veces nos victimizamos. Esta es nuestra mirada, vamos y venimos, creemos que tenemos el potencial. Pero además de mirar nosotros el ombligo, la pregunta es, ¿qué imagen tenemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ve la sociedad? Si queremos ser actores que promuevan el cambio, si queremos ser parte de ese cambio, tenemos que también ser conscientes de la mirada que el resto de los argentinos tienen sobre nosotros. Y creo que la mirada va y viene. Hay una mirada que es el tipo que la pasa bien, que tiene chofer, que nada en la abundancia, el oligarca, una cosa que viene de lejos y que es entendida como que la generación de riqueza no está del todo bien vista, como gente que no le importa su entorno, ni social ni ambiental, y es una imagen a trabajar. Y la otra, en el otro extremo, es esta, tipo que se la pasa llorando, siempre pide un subsidio, al final nunca nada le alcanza, una imagen que también está. Y creo que nosotros, como actores de esta cadena, está bueno pensar que lo que tenemos que hacer es construir, como presentó recién Matías, que nosotros somos que tenemos un eje económico, que tenemos que buscar renta, que tenemos que buscar la generación de riqueza, que tenemos un eje social, donde la gente nos importa, y no solo nos importa en términos filantrópicos, sino que la necesitamos, y un eje ambiental, donde no solo nos importa el ambiental desde un discurso verde, sino que es nuestra fuente primaria de generación de riqueza. Entonces, este es un trabajo que hay que hacer. Oscar Alvarado decía esta frase que a mí me parece que cierra este concepto, que es: no habrá empresas exitosas en sociedades que fracasan, ni sectores prósperos en países que no progresan. Este concepto engloba eso, o sea, no vas a poder pasarla bien porque ganes plata solamente. Entonces, tenemos un compromiso que excede la renta de nuestras propias empresas. Ahora, la renta, y es el foco donde yo voy a hacer énfasis, la renta es un concepto necesario. Un concepto de empresas y negocios, que yo repito bastante con empresarios y que me parece bueno compartir en esta jornada. Las empresas hacen negocios, pero no son sus negocios. Las empresas no son sus hojas, su trigo, su carne, su leche. Las empresas hacen esas cosas. Entonces, a veces uno piensa que se mezclan, a veces uno dice, bueno, yo tengo vaca de cría nada más, mi empresa es mi negocio. Lo importante es entender que para mí las empresas es un concepto un poco más amplio, son sus valores, su gente, sus líderes, sus redes de confianza, la comunidad que los rodea, sus activos y pasivos, sus talentos. Entonces, cuando uno hace esta diferenciación, ¿por qué la hago?
porque hoy se habla mucho de la crisis del sector, y es importante diferenciar para aquellos que gestionamos empresas si lo que tenemos es una crisis de negocios o una crisis de empresas o ambos. Cuando yo interactúo con los empresarios, en general está muy generalizado que la campaña agrícola que está transcurre con una crisis del negocio. Los márgenes no dan mal, la posibilidad de empatar parece ser un buen escenario. Ahora, bajo esa crisis de negocios, no todas las empresas se definen en crisis. Hay empresas que tienen una mirada más larga, que dicen esto es una coyuntura, esto pasa. Hay empresas que tienen todos sus familiares que son socios peleados, dicen no se puede correr este riesgo. Entonces, yo tengo que identificar muy bien si lo que yo tengo es negocios en crisis o además empresas en crisis, que lo que hace es que potencia toda mi crisis global, porque además encima la paso mal. Entonces, primer punto que me parece importante diferenciar es cada uno de ustedes o las empresas en las cuales ustedes participen o las cadenas de valores, ¿qué es lo que está en crisis? Cuando la empresa es la que está en crisis, hay un trastorno de base que es muy difícil de corregir, que no se corrige solamente con un aumento de precios o una quita de impuestos. Vamos a los 3 ejes y voy a presentar los 3 ejes según 2 miradas. Primero, la mirada de la competitividad, ¿sí? Los 3 ejes básicos que tiene esta pirámide, que lo que nos dice es, tenemos una competitividad individual, son mis talentos, son mi calidad como empresario, son mi calidad para juntar recursos humanos, para juntar activos, para manejar pasivos. La combinación de esa competitividad individual se transforma en una competitividad empresaria, donde la mezcla de todos esos valores que recién mencionaba hacen si mi empresa es más o menos competitiva. Y arriba de eso, y a veces aplastándonos, está la competitividad global. Y ahí es donde tiene que ver con cosas como el tipo de cambio, la inflación, los escenarios políticos, los escenarios macroeconómicos, el mundo, etcétera, y es donde Argentina no rankea muy bien en competitividad global. Hay muchos análisis de competitividad, este es uno que hace el IMD, que es sobre 60 países del mundo, define en función de distintos parámetros políticos, sociales, macroeconómicos, de clima de negocios, define la competitividad. Argentina está 58 sobre 60, año 2014. Si agarramos los de la FAO dan parecido, dan 120, 113 o 115 sobre 136. O sea, independientemente que uno pueda cuestionar el termómetro, si te gusta el IMD, usa el de la FAO, lo que está diciendo es que no rankeamos bien en competitividad integral. A veces somos buenos en una cosa, a veces desarrollamos bien tecnología, pero tenemos mal tipo de entorno macroeconómico, etc. Entonces, lo que no hay que usar desde las empresas es la falta de competitividad del país como una excusa para justificar mis propias faltas de competitividad. Porque a veces los gobiernos dan mucha oportunidad para poner abajo de la alfombra o bajo el paraguas de qué y qué querés con este gobierno, para poner nuestras propias faltas de competitividad, esconderlas y no pelear por ellas, que es donde nosotros claramente tenemos un entorno. Pero bajo este escenario, en este momento, este 2014, la competitividad del país no ayuda a un buen clima de negocios, no ayuda a que nuestras empresas sean más competitivas. Y la otra mirada es la mirada desde los ejes de la empresa, que ya también fueron presentados y que van a ser el eje de este panel, que son los 3 ejes, el eje social, el eje ambiental y el eje económico. Si bien yo voy a hacer mucho foco sobre el eje económico, o más foco sobre el eje económico, nos parecía interesante en mi presentación hacer una pequeña introducción a lo que van a venir los 2 panelistas que siguen. Primero, el eje social. Creo que el eje social lo que nos marca es determinadas preguntas que nos importan. ¿Cómo la pasan los que trabajan en la empresa? O sea, mi entorno social más cercano. Salarios, cuidado de la gente, empleo. ¿Cómo lo pasan los accionistas? Los accionistas a veces son vistos como personas llenas de dinero. Los accionistas son los dueños de la empresa, que alquilan campo, tienen un campo, tienen una fábrica, es importante que los accionistas en el mediano plazo lo pasen bien en términos de poder generar rentabilidad, para poder reinvertir, para generar un clima de negocios interno agradable. También podemos pensar cómo le está pasando a los que integran nuestra red, cómo lo están pasando los contratistas, cómo lo están pasando los fleteros, o sea, quién está quitándole valor a quién. Estamos haciendo un entorno de ganar-ganar, un entorno de perder-perder. Y en definitiva, cómo lo pasa la comunidad en la cual nosotros hacemos negocios. O sea, no podemos desinsertarnos de la comunidad. Creo que la crisis del 2008 nos enseñó, a los que no lo habíamos visto todavía, la importancia de una comunidad que se ponga de pie cuando entiende que la base de su esquema social y económico está en crisis. Entonces, este es un eje que después se va a desarrollar en profundidad, pero hay una imagen que a mí me parece interesante mostrar cuando uno habla de temas sociales, que me parece
un deterioro de base, que es el esquema de la pobreza. Este gráfico muestra dos cosas. De vuelta, podemos discutir si este termómetro te gusta, hay muchas fuentes, podríamos haber usado el de la UCA, hay varias fuentes. Pero acá lo que está mostrando en los números grandes es que hay niveles de pobreza que van arriba del 20 hasta el 45%. Ese es un mensaje grave. El otro mensaje grave es que abajo, en un número más chiquito, es lo que es la medición de pobreza oficial. Entonces, cuando uno tiene, al igual que con el esquema de inflación, independientemente de quién tenga razón, tengo dos números, es como tener dos medidores de tanque de nafta cuando voy manejando. No sabés si te queda nafta o no te queda. Una marca tanque lleno y el otro tenés la luz amarilla prendida. Entonces, esto primero, va a ser muy difícil ser empresarios exitosos en un esquema de pobreza que ronde el 25, 27, 30%. Con ciudadanos nuestros que la pasen así, es absolutamente contraindicado contra el desarrollo de riqueza y bienestar. Y si además medimos con dos mediciones, se agrava el problema. Entonces, me parece que este es un tema clave. El otro eje es el eje ambiental, con preguntas que de alguna forma Pilu después, con su estilo, con su presentación, va a enfocar más, pero es, ok, estamos en crisis de negocios. ¿Cómo vamos a enfrentar este año la relación soja-gramíneas? ¿Cómo vamos a manejar el tema de la reposición de nutrientes para cuidar y sostener el ambiente en el cual nosotros hacemos negocios? ¿Cómo vamos a manejar todo lo que tiene que ver con el tema del manejo y prevención de los fitosanitarios? ¿Cómo expresamos esto que para la comunidad pasa a ser claramente un problema? Bueno, ¿cómo es el tema de manejo de bosques, de ambientes frágiles? ¿Cómo nos estamos manejando con eso? El apego a la ley, en los lugares donde la ley no está, en lugares donde la ley está pero no está reglamentada. ¿Cómo generamos información confiable de diversas fuentes para que nos crean cuando decimos ciertas cosas referidas al ambiente? Y bueno, por último, ¿cómo elaboramos un mensaje a la comunidad? Y creo que en esa línea, tanto APRESID como CREA han elaborado mensajes. El tema es seguir insistiendo, primero para demostrar que son interlocutores o comunicadores confiables y después para que sea comprensible para la comunidad. Entonces, cuando uno habla del eje ambiental a nivel empresario, es como que yo les presento a ustedes tres frases para ver, y lo trabajo con empresarios, con cuál te identificás más en un año donde la crisis de negocio está arriba de la mesa. A ver, para vos este es un año donde lo que hay que hacer es hacer más soja, gastar poco en tecnología, hacer cultivos baratos, porque estoy pensando en la 1415. ¿Esta es una frase que te identifica como línea estratégica de tu negocio? ¿O es esta otra, donde pensás que solo la aplicación de tecnología y el logro de altos rindes te va a sostener vivo en un año donde precios y costos te están jugando en contra? ¿O pensás que en realidad no podés afectar la proporción de gramíneas porque eso afecta el futuro? Entonces, cuando uno ve, sobre todo en ambientes más frágiles, que una soja rinde arriba de un antecesor maíz entre 3 y 5 quintales más, si yo decido sojizar la 14-15, tengo que tener claro que estoy afectando la 15-16. Entonces, esto es un trabajo que se hace en las empresas. En el medio hay un montón de grises y eso está claro, pero en realidad yo creo que por cosas como estas, hoy, digamos, la cuenta de maíz que da muy mal, está cayendo la intención claramente, pero no cayó un 50%. Debe estar cayendo un 15 o un 20%, pero en algunas regiones está cayendo más. Entonces, en función de lo que cada uno piense como escenario de mediano plazo, serán las decisiones que tome. Y por último, el tema del eje económico, el cual voy a poner un poco más de hincapié, es, bueno, ¿cómo genero resultados positivos en forma constante? ¿Sí? ¿Cómo sobrevivo en ambientes hostiles como el que tengo? ¿Cómo es la relación entre la renta que puedo obtener y el riesgo que corro? Y dentro del eje económico-social está el tema de la inflación, que es como un deterioro permanente que a veces nosotros nos acostumbramos, tenemos los anticuerpos como dijimos, pero no nos damos cuenta del todo del deterioro que nos produce. Ganar plata haciendo lo que hacen los productores agropecuarios o casi cualquier empresario en Argentina con escenarios de inflación y atraso cambiario es casi imposible. Entonces, este es cierto, ese marco de competitividad es cierto. Entonces, si vos tenés, además de eso, agregale caída de precio, agregale otras cosas, pero ya con un entorno de inflación del 30 o el 40%, aceptado socialmente, aceptado políticamente, y además aceptás un atraso cambiario, lo que estás haciendo casi imposible ganar dinero con esto. Eso en el eje económico, pero en el eje social también provoca mucho deterioro, y hay una frase sacada de una foto de la calle de alguien que pedía que dice, hay algo que acá no está bien. ¿Sí? Esta frase debiera ser al revés, ¿sí? No puede ser que te sobre mucho mes. Entonces, el eje social, que esto uno lo ve y elabora una sonrisa a partir de esto, es un drama que se gesta día a día con los escenarios de inflación. Creo que, así como
muchos chicos más jóvenes, digamos, pero con barba, digamos, ¿no? 25, 30, 35 años, no vivieron épocas de inflación y muchos de ellos no vivieron épocas donde no hubiera soja RR, creo que están haciendo un máster acelerado sobre lo que es esos dos componentes, tanto en maleza resistente, por ejemplo, como en manejos con inflación, donde cambian totalmente tus parámetros de conducta, donde el peso deja de ser reserva de valor, donde los pesos tienen que volar de las cuentas para poder aplicarlos rápido en algo, porque lo que es, como viste, la próxima ola te come un pedazo de la playa. Entonces, en esa figura estamos todos haciendo un curso acelerado. Y cuando uno habla de las variables del negocio agrícola, son las clásicas, P por Q por menos costo, o sea, precio por rinde menos cantidad. Entonces, cuando hablamos de crisis, ¿qué tenemos? Un esquema de precios internacionales en baja, un tipo de cambio atrasado que afecta a esos precios, y encima, en el caso de la cadena que nos junta hoy, que es la del trigo, 30, 20 o 40 dólares menos del precio que nos daría lo que es el FAS teórico, el precio posible, porque estamos con un mensaje de teórica defensa de alguien que en realidad resulta ser un real perjuicio de otros. Entonces, si yo tengo un precio afectado, costos que van por inflación, claramente los productores tenemos altísima vocación por producir más. Tenemos que manejarnos en un equilibrio, no podemos hacer máxima tecnología en ambientes sumamente hostiles, pero claramente estamos apuntando a que los rindes no terminen de caer, porque ese es el manejo que nosotros entendemos, tratando de tomar coberturas de precio cuando hay y tratando de manejar los costos. Pero la mayor parte de los costos en las empresas del agro son inelásticos, no los podés bajar aunque quieras, o sea, sí, bueno, fertilizo menos, ¿qué hago? ¿Echo 2 personas? O sea, en definitiva, uno corre con esquemas de inflación del 30 o el 40%, corres atrás de los costos. Y el tema de las cadenas de valor, que es lo que nos junta hoy, que claramente está en los tres ejes. Las cadenas de valor creo que pareciera ser en principio actores económicos, pero claramente juntan actores económicos que tienen impacto social, generadores de empleo, y tienen impacto ambiental, porque lo que hagan tiene que ser limpio en términos aceptables por la comunidad. Entonces, esto es, y no pretendo que vean, la cadena del trigo diseñada por el INTA, que tiene muchos actores, ¿sí? Los productores, tiene por supuesto el comercio, la industria, la destilería, la producción animal, todo lo que ven ahí. Entonces, todas esas flechitas es gente, es procesos, es generación de riqueza, a veces generación de pérdidas, es relación con el medio ambiente. Entonces, primero es entender que es un sistema complejo, pero que claramente, si uno logra en cadenas como Argentrigo, como Axoja, en las que sea, sentar a los actores y entender que son parte de un todo, uno ya generó un escalón de riqueza o por lo menos de ganancia de la mirada un poco más integral. Y cuando uno mira solo lo que es la cadena primaria, lo que estaba arriba, los productores, generalmente nosotros decimos que los productores son conocimiento y organización. Y a partir de ese conocimiento y organización se relacionan con la tierra, o porque la tienen, o porque la alquilan, se relacionan con los que proveen insumos, porque los compran, porque se los financian, porque logran que se los aporten, se relacionan con el mundo del dinero, consiguen financiamiento, plata propia, plata prestada, plata de inversores, se relacionan con los servicios, como decíamos antes, contratistas, fletes, asesores, abogados, contadores, hasta el dentista, y se relaciona obviamente con los compradores, que pueden ser exportadores, consumo interno, molinos, que sea. Bueno, esto, por supuesto, esta pelota de rugby, lo que enseña o lo que mira desde afuera es un mundo o un gobierno de turno que es más o menos amigable, que deforma más o menos este óvalo. Ahora, está claro que nosotros, los que integramos estamos ahí adentro, tenemos que sentirnos parte de una cadena y en realidad con estas cadenas de valor tenemos que sentir que somos aliados. Y a veces mi percepción es que nos comportamos como si estuviéramos en una balsa en la cual no hay lugar para todo. Entonces cada año decidimos, este año ¿a quién tiramos? Porque no hay lugar para todo. Bueno, tiremos los salarios, tiremos el empleo, paguémosle menos a los dueños de campo, bueno, que pierdan plata a los que siembran, no, este año le tocó a los contratistas, le pago en pesos a 90 días, o 30, 60, 90 y a juicio, y ahí vamos generando un perdedor por año. En lugar de tener una mirada, de decir, ¿por qué no agrandamos la balsa? ¿Por qué no agrandamos la balsa? Caso del trigo, ¿por qué no hacemos los 16 millones de toneladas que podemos hacer? ¿Por qué no lo hacemos? No, este año elegimos tirar al productor agropecuario que tenga un trigo de $140 y con eso que pierda este año, o obligamos a los bancos a prestar a tasas negativas cada vez más. Entonces, elegimos un perdedor. Y a veces, como integrante de esa cadena, cuando el otro pierde decimos, ¿viste? Y los bancos le tocó. Y ahora le tocó a los dueños de campo, ¿viste? Y en la época le tocaba a los que sembraban. Y elegimos un perdedor, en lugar de elegir un grupo de ganadores y agrandar la balsa. ¿Y por qué vale la pena agrandar la balsa? Porque relacionamos a Argentina como
un eslabón dentro de un mundo que necesita alimentos. Hay varias frases, no cito las fuentes, están puestas ahí, pero básicamente hoy hay en el mundo unos 7.200 millones de personas, ¿sí? Y en el 2050 dicen que seremos 9.000 millones de personas. Argentina hoy produce con agroquímicos y tecnología la capacidad de alimentar a 6.000 millones de personas, no Argentina, perdón, el mundo tiene la capacidad, aplicando tecnología, de alimentar 6.000 millones de personas. Si fuéramos a un mundo solamente de producción orgánica, sobra gente en este mundo. Entonces, me parece que es un desafío transmitir que la tecnología bien utilizada, bien intencionada y bien aplicada, claramente hace que promueva el bienestar y no el desastre, porque si no, sobra gente. ¿Y por qué no tener una visión de Argentina, país productor de alimentos? Que esto no quita no hacer celulares, no hacer autos, hagamos lo que querramos, pero claramente tenemos una marca en la cual si nosotros posicionamos esa marca tenemos un desafío y una oportunidad interesante. Hay un trabajo de CREA sumamente interesante, cuyo resumen dice que hoy Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y según la fuente que se utilice puede producir alimentos para 600 o 700 millones de personas. Cuando uno dice que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, en Argentina somos algo más de 40, y el argumento de cerrar las exportaciones para defender la mesa va contra la lógica. A ver, tenemos 10 veces más. No tendremos un tema de distribución y vimos un gráfico anterior donde la pobreza llega en algunos lugares al 40%. Hay algo que estamos haciendo mal, está bueno mirarlo, vamos a tener que cambiar alguna cosa. Podemos creer la fuente, podemos no creerlo, esto está hecho en base a las calorías de los alimentos, hay un montón de discusión sobre esto, pero es muy grande la diferencia. Haciendo algunas cosas, incluso por trabajos realizados por el propio gobierno, dice que podemos alimentar a más de 600 millones de personas. O sea que la materia, la base está. ¿Con qué cara miramos el futuro? Yo siempre con empresarios trabajo en 4 escenarios, un escenario pesimista, medio optimista y muy optimista, y básicamente lo que tratamos de ver es cuál es tu estrategia en función de cada escenario. Yo siempre les presento 4 escenarios a los productores y les voy a mostrar los 4 escenarios a ustedes y les voy a decir lo que me suelen contestar. Hay un escenario, digamos, pesimista donde tenés cosas como estas, donde todo te sale mal. ¿Sí? Peleas, atraso de tipo de cambio, inflación descontrolada, precios en baja, el clima que no te ayuda, todas un montón de relaciones que te generan, qué garrón. Tenés un escenario medio pesimista que es no aumentan los impuestos, por lo menos no se profundizan las peleas, nada se corrige demasiado, los precios por ahí mejoran un poquito, el clima más o menos tampoco es tan agresivo, un escenario medio pelo, digamos así. Después tenés un escenario medio optimista que decís, pará, si empezamos a definir a la Argentina como un país productor de alimentos, nos saludan un poco los precios, empieza a aparecer un crédito que esté más adecuado a lo que son las rentas del negocio, el clima empuja un poco, nos ponemos más alineados, y después el escenario, yo siempre digo, es el escenario después de los 2 whisky de la tarde, donde esto es sector estratégico, Argentina, oposición y gobierno se ponen en una misma línea, articulamos Estado con el sector privado, mejoran los precios, y el clima, le digo, ¿el clima qué te importa, digamos, si se da todo eso? Yo vengo haciendo estas encuestas hace 1 año y medio más o menos, y lo que estoy viendo es que cuando yo pregunto cómo ve el corto plazo, en general más del 80%, y entendamos corto plazo como 1 año, más del 80% de la gente es medio pesimista con tendencia a ser pesimista. Estos últimos 2 meses aumentó, está arriba del 90%. Cuando yo les hago alargar la mirada y decir, dame un mediano plazo, dame un 2018, por ejemplo, se invierte la ecuación. Y hay un 80% de optimismo arriba de la mesa y eso es impulsor de clima de negocio, impulsor de inversiones, impulsor de la Argentina en definitiva. Entonces, nosotros tenemos que lograr climas de negocio donde los empresarios alineados puedan generar optimismo para poder invertir. Tenemos que dar vuelta a esa ecuación. Una ecuación de 80% de pesimismo no ayuda a generar riqueza. Y cuando queremos cambiar, hay una fórmula que a los ingenieros nos encanta, que es decir, ¿cómo se mide el cambio? I por B por P. Insatisfacción. No me gusta lo que tengo. Primer motor para cambiar. Segundo motor, la visión. ¿Para qué quiero? ¿Quiero un Argentina, país productor de alimentos? ¿Qué quiero para mi empresa? ¿Qué quiero para mi cadena de valor? Estos factores, si uno de los 3 componentes es 0, el cambio es 0. O sea, yo puedo estar insatisfecho y no saber dónde quiero ir, no voy a cambiar. Pero si estoy insatisfecho, sé dónde quiero ir, después está el proceso, es hacerlo. Hagámoslo.
porque si no nos quedamos en el discurso. Y es difícil cambiar, está claro que es difícil cambiar, pero va a haber que entender primero cuáles son los motivos del no cambio y entender que cuando uno quiere hacer un cambio profundo a nivel de país, necesita una articulación entre lo público y lo privado. O sea, solo el Estado no puede, solo las empresas no pueden, peleados menos podemos. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué no cambiamos? Porque hay reacciones. En general uno trata de entender que los que promueven el cambio llamamos paladines, ¿sí? Y generalmente uno busca aliados y va y dice, bueno, busca, por ejemplo, hacedores. Gente que dice, ok, no entendí bien, pero me arremango y voy con vos. O busca leales, que dice, bueno, está bien, no entiendo muy bien, pero te sigo. O se encuentra con bloqueadores que dicen, no pasarán, no vas a cambiar, ¿sí? La presión fiscal es la que tenés. O tenés escépticos, ¿sabes qué? Yo esto lo vi 1000 veces en la Argentina, esto no va a andar. Bueno, nosotros tenemos que transformarnos en paladines o de mínima en hacedores para que esos cambios ocurran. Y a veces estos cambios ocurren de manera inesperada, que es lo que a veces se conoce como un cisne negro, que algunos de ustedes habrán leído el libro, es un concepto de la botánica, pero básicamente lo que dice ese libro es que un cisne negro es lo imprevisto, lo que no esperamos, lo que se escapa de la curva de probabilidad, donde decimos, no, esto no puede ocurrir, ese 5% de error estadístico y que muchas veces te modifican. Torres Gemelas en su momento, por ejemplo, la 2008-2009 en otro. Entonces, a veces pareciera ser que uno tiene que estar esperando un cisne negro para que cambie. Y mi propuesta es, ¿por qué no generamos nosotros esos cisnes negros? ¿Por qué no soñar con cisnes negros que nos pongan alineados como cadena de valor? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en una Argentina que sea vista como un país productor de alimentos? Donde se eliminen cupos de exportación, ¿sí? Donde tengamos un alineamiento integral y no solo de una parte de la cadena. O sea, ¿por qué no generar sueños como estos? Sueños donde al final lo que veamos es una articulación entre lo público y lo privado, una articulación que haga que hoy es un cisne negro, hoy es algo poco, todo que está acá en la pantalla es poco esperado. Bajar retenciones, quitar presión fiscal, entender a Argentina como país productor de alimentos. Ahora, esto no va a ocurrir solamente porque venga un papa, porque venga alguien, esto depende de nosotros. Ahora, tenemos que empezar a soñar en utopías de estas características para que el cambio se produzca. Algunas reflexiones finales y doy pie al panel que sigue. Claramente el marco mundial, increíblemente, nos ofrece enormes oportunidades para la competitividad argentina, para la producción de alimentos. Lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a armar una estrategia y a cambiar. O sea, la estrategia que tenemos ahora nos ha llevado bastante lejos, convengamos. Somos bastante eficientes. ¿Sí? Argentina, el sector nuestro, produce más del 50% de las exportaciones, más del 40% del aporte de impuestos. Y hay un montón de razones que justifican que hemos sido competitivos. Pero estamos estancados en producción, en realidad estamos retrocediendo como país. Entonces tenemos que armar una estrategia distinta y tenemos que cambiar. Y cada cadena, cada empresa debe definir dónde quiere trabajar, en qué equilibrio entre el corto plazo y el largo plazo. ¿Sabes qué? Está todo en crisis, yo solo miro el corto, o mirá, lo que tengo son crisis de negocios, pero no crisis de empresa, miremos más largo. Tenemos que mirar los tres ejes, solo miro el eje económico, que es donde uno en las crisis se refugia. Para la sustentabilidad de corto plazo de las empresas es defender el patrimonio, pero tengamos que una mirada un poco más larga también, si no cuidamos el ambiental y comunicamos, si no cuidamos lo social y nos involucramos, la mirada es corta. Y por último, el balance entre el optimismo y el pesimismo, que es esto que hablábamos hoy en los escenarios. Si yo tengo un escenario sumamente pesimista, me comportaré como tal. Si tengo un escenario más optimista, me comportaré de otra forma. ¿Y cuál es la diferencia entre ser optimista y ser... Maxwell dice que la diferencia entre un optimista y un pesimista, dice que el pesimista, en términos náuticos, es el que espera que el viento cambie. Es el que se queja contra el viento. El optimista dice, bueno, esperemos que cambie, y el líder, todos ustedes, todos nosotros, arreglamos las velas y navegamos con el viento que nos toca. Con lo cual la invitación a la comunidad es, arreglemos las velas, aprovechemos los vientos, vengan como vengan, y salgamos adelante en empresas en sus tres ejes. Muchas gracias.